Este es uno de los más grandes lingotes de oro que me cayeron en la maestría. Y sucedió el último mes cuando nos enseñan cómo ser maestro. En ese último mes te enseñan a ser maestro y te piden que hagas presentaciones de los distintos temas que vemos en una primera esfera. Por ejemplo, hay una charla de alabanza que explica en qué consiste pues, la primera técnica de alabanza y así sucesivamente para las otras tres técnicas. También nos piden que aprendamos lo que son los estados de conciencia. Los estados de conciencia es un tema muy bonito que pues para mí tenía todo que ver con estar preparado intelectualmente. Yo provengo de una universidad llamada el TEC de Monterrey y me acostumbré a estudiar de machetito. Esto significa de memoria. Entonces, cuando me tocó hablar de estados de conciencia, tienes que hablar de la unidad, tienes que hablar de la iluminación, tienes que hablar de la paz eterna o permanente. Y como mi mente condicionada me decía, tú no tienes esos estados, tú jamás vas a estar en unidad, tú jamás vas a estar iluminado. ¿Cómo te atreves a hablar de estos temas si no es tu experiencia? Entonces la mente condicionada me jugó una trampa y ¿qué crees? Le empecé a hacer caso. Y en lugar de ascender, me puse a estudiar. Dije, pues no tengo la experiencia de unidad, no soy como Cristo o Buda, pero voy a aprendérmelo de memoria para decirlo de memoria y de esa manera pasar la materia. Oh, sorpresa. La primera vez que presento, no sé si fue Chankari, pero fue una maestra que tomó pues mi examen. O sea, el examen es presentar la charla, ¿no? Y los maestros al finalizar te dicen, ¿la pasaste o hay que repetirla? Entonces me dice la primera vez que presenté esta charla de estados de conciencia, la maestra que me tocó en ese momento me dijo, hay que refinarla. Ellos no dicen reprobaste, ellos dicen refinarla. Y ya entiendo por qué usan la palabra refinar. Porque me doy cuenta de que la enseñanza avanzada es afinar lo aprendido. Entonces, los Ishayas jamás te van a decir que cometiste un error o que reprobaste, porque lo único que estamos haciendo es afinar lo aprendido. Entonces, me faltaba afinar y lo que hice en la segunda ocasión, pues fue pues leer con más detenimiento las guías que nos daban para aprendérmelo de memoria y desde esa memoria, desde ese conocimiento intelectual que ya tenía en mi mente grabado de memoria, pues poder decirlo mejor, ¿verdad? Yo pensé que si me lo grababa de memoria, el concepto de unidad, el concepto de conciencia ascendente perpetua, exaltada, todos los estados de conciencia, grabármelos de memoria. Entonces yo dije, no hombre, lo voy a lograr. Ahora sí lo voy a lograr. Ya me lo grabé, ahora sí de memoria, voy a empezar a hablar. Y la segunda vez, por más que mi ego quiso pasarla, también me volvió a decir la maestra, hay que volverla a repetir. No te preocupes, vas a tener una tercera oportunidad. Y déjame decirte que casi nadie reprueba 3 veces, casi todos la pasan a la segunda, pero casi nadie reprueba 3 veces. Yo no ascendía, yo estaba tan preocupado por pasarla que lo que hacía era redoblar mis esfuerzos en seguir aprendiendo desde la mente, desde lo intelectual, como aprendía en la universidad, ¿no? Pensando que de esa manera iba a pasar la materia. Pero en la tercera ocasión, en esa sí me tocó la maestra Chankari. En esa ocasión, cuando empecé a hablar, yo mismo me di cuenta
de que no era el silencio el que hablaba, era mi ego. Yo lo sentí de inmediato. En cuanto empecé a hablar, empecé a distraerme muchísimo, empecé a sacar mis traumas, empecé a hablar de mis traumas de la niñez y de cómo fui a la psicoterapia gestal y después me metí a un curso de milagros y, o sea, me distraje muchísimo. No estaba hablando de los estados de conciencia, estaba hablando de no sé qué cosa desde mi ego. Cuando termino, yo agaché la cabeza, yo sabía que me iba a decir, yo sabía que me iba a decir, hay que repetirlo. Pero para mi sorpresa no me dijo eso, me dijo, Ananda, ¿tienes algún problema con ser solo silencio? Esa frase disolvió mi ego. Me acuerdo que no me salió ninguna palabra, simplemente le dije, voy a volverla a repetir, ¿verdad? Y me dijo, sí. Después te vamos a avisar qué día te toca. Y cuando llegué a mi cuarto, estaba mi compañero de cuarto, mi roomie, que se estaba preparando para ser maestro, igual que yo, Kashapa. Y estaba mi otro compañero, mi otro roomie, que amo muchísimo también, Kripalu. Y los dos estaban ascendiendo. Los dos estaban en profunda quietud, poniendo como prioridad el silencio. Y en ese momento me puse a ascender igual que ellos y solté esas ganas de llorar, esas ganas de hacer historias de lo que había pasado, del por qué estaba reprobando tanto. Todas esas historias se disolvieron cuando me puse a ascender. Y más con el ejemplo que me estaban dando mis dos compañeros de cuarto. Cuando salgo de mi ascensión, me fue revelada la llave para poder pasar la materia. No había entendido la frase al principio. ¿Tienes algún problema con ser solo silencio? Pero en cuanto abrí los ojos dije, tienes razón, Shankari. Voy a ser solo silencio y todo lo demás voy a honrarlo, voy a rendirlo y voy a confiar. Voy a confiar en la fuerza universal del bien. Voy a confiar en Dios. Y si tengo que volver a venir otro mes, porque casi todos nos graduamos a los 6 meses de entrenamiento y dije, bueno, lo peor que puede suceder es que me digan, vas a tener que venir otro mes. Y la mera verdad, ir otro mes a tomar un curso tan maravilloso como la maestría del ser, pues es mi más grande regalo, son las mejores vacaciones. Te dan comida, te lavan la ropa, haces yoga, tienes muchas horas para ascender, tienes pláticas con maestros muy avanzados. Entonces dije, bueno, lo peor que puede suceder es que tenga que venir otro mes, no pasa nada. En eso me relajé y me puse a ascender durante 3 días, porque pasaron 3 días, desde que reprobé hasta que volví a presentar por cuarta vez. Y a la cuarta vez, cuando presenté la materia, lo hice desde la paz, lo hice desde la unidad. Ya no era un concepto, era una experiencia directa. Ya no había voces en mi cabeza que me decían, tú no eres la unidad, todavía hay separación. En cuanto terminé la primera esfera, la maestra Shankari sonrió y me dijo, ahora sí la pasaste, Ananda. Felicidades.